La vida está llena de giros inesperados, historias de amor, traición y resiliencia. En esta serie, exploramos experiencias de la vida real, donde los momentos cotidianos se transforman en desafíos extraordinarios. Como Terry, quien creía que su matrimonio era indestructible, hasta que los pequeños y desconcertantes cambios en el comportamiento de su esposa revelaron una dolorosa verdad. Su viaje de sospecha, descubrimiento y las consecuencias que cambiaron su vida es solo un ejemplo de cómo un solo momento puede redefinirlo todo. Estas historias no son solo relatos, son reflejos de las complejas emociones humanas que todos enfrentamos. Te lo juro, no es nada, dijo Ashley con una sonrisa en los labios mientras se inclinaba sobre la encimera de la cocina. Sus ojos estaban fijos en su teléfono, y su risa resonaba suavemente en la habitación. Es solo un meme tonto de Tiffany. Terry asintió. La sonrisa que le dio se sintió forzada, casi mecánica. Tiffany tiene buen sentido del humor, respondió, las palabras saliendo más por costumbre que por verdadero interés. Pero algo lo inquietaba. El tono de Ashley estaba raro, ligero, pero con un filo que él no podía identificar. Ella había estado enviando más mensajes últimamente, y su teléfono siempre estaba cerca. No era como antes, cuando compartían todo, incluso los detalles más mundanos de su día. La verdad era que las señales estaban ahí, sutiles pero inconfundibles. En los últimos meses, Ashley se había vuelto distante. No era solo que mandaba más mensajes o las risas privadas, eran las pequeñas cosas, los momentos cotidianos que antes se sentían tan conectados. Ella salía más a menudo, diciendo que necesitaba tiempo con amigos o que el gimnasio era su escape del estrés. Terry siempre la había apoyado, animándola a que se tomara tiempo para sí misma, pero ahora se sentía diferente. Sus salidas en solitario parecían más bien escapes de él que del estrés. Una noche llegó tarde de una supuesta cena con amigos. Terry ya estaba en la cama, pero se despertó cuando escuchó la puerta. Fingió estar dormido, su respiración lenta y constante mientras la escuchaba caminar sigilosamente por la casa. Había algo en la forma en que se movía, como si se esforzara demasiado para no despertarlo. Se deslizó en la cama a su lado, sus movimientos eran cuidadosos y deliberados. El aroma de un perfume que él no reconocía persistía en su piel, como una acusación. A la mañana siguiente, Terry le preguntó cómo había ido la cena. Fue divertida, dijo ella con un encogimiento de hombros casual. Solo hablamos, nada especial. Ella le sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Terry desestimó sus sospechas, convenciéndose a sí mismo de que estaba siendo paranoico. Después de todo, habían estado juntos casi 2 décadas. Habían superado tormentas, problemas financieros, crisis familiares, incluso algún que otro bache en su relación. ¿Por qué se iría ahora? Se sumergió en su trabajo, enterrando sus dudas bajo una montaña de archivos y plazos. La empresa lo había estado presionando mucho, y estaba decidido a conseguir la promoción que finalmente les daría la libertad financiera de la que siempre habían hablado. Quería darle a Ashley todo lo que ella merecía. Creía que estaba haciendo lo correcto, trabajando duro para su futuro. Las largas horas en la oficina se convirtieron en una excusa conveniente para ignorar la creciente distancia entre ellos. No se dio cuenta cuando Ashley empezó a quedarse despierta hasta tarde, mucho después de que él se hubiera ido a la cama. Ella afirmaba que estaba poniéndose al día con sus programas favoritos o leyendo, pero cuando él pasaba por la sala, su portátil estaba abierto, y la pantalla se apagaba rápidamente en cuanto ella lo sentía cerca. «Deberías dormir un poco», le dijo una noche, deteniéndose en la puerta. «Tienes que trabajar mañana». «Lo sé», respondió ella sin levantar la vista. «Solo unos minutos más». Pero esos minutos se alargaban en horas, y más a menudo de lo que no, él se despertaba en medio de la noche para encontrar su lado de la cama vacío. Los fines de semana solían ir de excursión juntos, explorando los senderos cerca de su casa. Era su momento para desconectar del mundo y reconectarse el uno con el otro. Pero últimamente, incluso esas caminatas se sentían diferentes. Ashley parecía distraída, su mente en otro lugar, como si los hermosos paisajes a su alrededor ya no le interesaran. ¿Todo bien?, preguntó Terry un sábado mientras caminaban por un sendero familiar. Sí, solo estoy cansada, respondió ella, sus ojos recorriendo las copas de los árboles.
El trabajo me ha agotado últimamente. Terry aceptó su respuesta, sin querer presionar, pero había un vacío en su pecho, una sensación de que estaban perdiendo algo que no podrían recuperar fácilmente. A pesar de estos cambios, Terry se aferraba a la creencia de que solo estaban pasando por una fase. Cada pareja tiene altibajos, se decía a sí mismo. Se recuperarían, siempre lo habían hecho. Pero luego estaban las llamadas telefónicas. Ashley siempre había sido relajada con su teléfono, dejándolo tirado por la casa. Pero ahora nunca lo perdía de vista. Respondía llamadas en otra habitación, su voz baja y susurrada. Cuando Terry le preguntaba quién era, ella daba respuestas vagas, solo una amiga o cosas del trabajo. Eso no era propio de ella, y eso hacía que los nervios de Terry estuvieran a flor de piel. Una noche, después de que Ashley se había ido a la cama, Terry se sentó en la sala de estar, con la televisión en silencio. Su teléfono estaba cargando en la mesa de café, y por primera vez, sintió un impulso abrumador de revisarlo. Sus manos temblaban por el deseo de levantarlo, de recorrer los mensajes y descubrir con quién había estado hablando. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí, mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Nunca había sido del tipo celoso, pero ahora la duda se estaba filtrando en sus pensamientos como veneno. La gota que colmó el vaso llegó la noche anterior, cuando Terry se despertó en medio de la noche y la cama estaba fría a su lado. Encontró a Ashley en la cocina, su teléfono presionado contra su oreja. Ella no lo escuchó acercarse, y por un momento se quedó allí, escondido en las sombras, escuchando. «Te veré mañana entonces», susurró ella, su voz suave y afectuosa. A la misma hora. El corazón de Terry latía con fuerza en su pecho. Dio un paso adelante, haciendo el suficiente ruido para que ella lo notara. Ashley se sobresaltó, girándose para enfrentarlo, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «Terry», dijo ella, su voz temblorosa. «¿Qué haces despierto?» «Podría preguntarte lo mismo», respondió él, su voz tranquila pero con un filo que no había estado allí antes. Ella dudó, sus dedos apretando el teléfono. Solo estaba hablando con Tiffany. No podía dormir, así que estábamos charlando. Terry asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Claro, Tiffany». El rostro de Ashley se sonrojó rápidamente, y terminó la llamada con rapidez, dejando el teléfono en la encimera. «Voy a la cama», dijo, pasando junto a él sin mirarlo. Terry se quedó allí durante un largo momento, su mente acelerada. Sabía que algo andaba mal, pero no podía obligarse a confrontarla. No todavía. Volvió a la cama, quedándose despierto en la oscuridad, escuchando el sonido de la respiración de Ashley a su lado. La distancia entre ellos se sentía como un abismo, uno que no estaba seguro de que pudieran cruzar de nuevo. Las señales iniciales estaban ahí, pero Terry eligió ignorarlas, aferrándose a la creencia de que su amor era más fuerte que cualquier duda o sospecha. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que algo había cambiado, y no podía sacudirse la sensación de que su matrimonio se le estaba escapando de las manos. Y entonces, todo cambió. El sábado de Terry comenzó como cualquier otro. Se despertó temprano, besó a Ashley en la frente mientras ella dormía y salió de la cama en silencio. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas mientras él se vestía. «Otro sábado», murmuró para sí mismo, agarrando las llaves de la cómoda. Ashley murmuró algo en sueños, pero Terry no lo entendió. Se detuvo por un momento, mirando su rostro pacífico. «Duerme bien», susurró antes de salir por la puerta. Se encontró con sus amigos en su lugar habitual, un pequeño café en las afueras de la ciudad. El lugar había sido su refugio durante años, un santuario donde podían ponerse al día y relajarse. Al entrar, el familiar aroma a café y tocino lo recibió. «Ahí está, Tom», su amigo más cercano, lo llamó desde una cabina en la parte de atrás. «Por fin decidiste unirte, ¿eh?» Terry sonrió mientras se deslizaba en la cabina. «Sí, pensé que debería hacer tiempo para lo importante», bromeó, aunque no podía sacudirse una sensación persistente en la parte posterior de su mente. La conversación fluyó fácilmente como siempre lo hacía. Hablaron del trabajo, viejos recuerdos y los últimos chismes del pueblo.
Tom lo molestó por ser un adicto al trabajo. Debería salir temprano más seguido. Siempre estás enterrado en el trabajo, dijo Tom, vertiendo jarabe sobre sus panqueques. Terry se rió, jugueteando con su tortilla. Tal vez lo haga. Ha pasado tiempo desde que tomé un día para relajarme. Pero incluso mientras reía con sus amigos, sus pensamientos volvían a Ashley. No había pasado tanto tiempo con ella últimamente. El trabajo se había apoderado de su vida, y se dio cuenta de cuánto extrañaba esos momentos simples con ella, las noches viendo películas, las cenas tranquilas, incluso las rutinas mundanas de la vida diaria. No podía recordar la última vez que habían hablado realmente, sin distracciones. A medida que avanzaba la mañana, Terry sintió un creciente impulso de regresar a casa. La conversación en la mesa se convirtió en ruido de fondo mientras pensaba en sorprender a Ashley. Tal vez podrían pasar la tarde juntos, hacer algo espontáneo. Había pasado demasiado tiempo desde que tuvieron uno de esos días despreocupados. Me voy, dijo Terry de repente, levantándose de la cabina. Tengo cosas que quiero hacer. Tom levantó una ceja. ¿Ya? Acabamos de empezar. Sí, pero estoy pensando en sorprender a Ashley. Nos hemos estado perdiendo mucho últimamente, con todo el trabajo que he estado haciendo, explicó Terry, sacando su billetera. Mira a este señor romántico, bromeó Tom, sonriendo. Adelante, entonces. Nos vemos la próxima semana. Terry dejó algo de dinero en la mesa y se despidió de sus amigos. Nos vemos la próxima semana, les dijo mientras salía por la puerta. El viaje de regreso a casa fue tranquilo. Era un día perfecto para una sorpresa. Casi podía ver la sonrisa en el rostro de Ashley cuando lo viera llegar temprano a casa. Pero cuando se acercó a la entrada de la casa, algo se sintió mal. El coche de Ashley estaba allí, aparcado como de costumbre, pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. No había música, ni televisión, nada. Frunció el ceño, apagando el motor. Quizás esté durmiendo, pensó mientras tomaba sus llaves y salía del coche. Subió a la puerta principal, abriéndola lentamente, tratando de no hacer demasiado ruido. La casa estaba quieta y silenciosa cuando entró. El salón estaba vacío, la cocina impecable. Llamó su nombre. Ashley, dijo, su voz resonando ligeramente en el espacio vacío. No hubo respuesta. El ceño de Terry se frunció aún más mientras avanzaba más hacia la casa. Revisó el dormitorio, vacío. El baño, vacío. La habitación de invitados, también vacía. Estaba a punto de llamarla cuando lo vio, su teléfono, descansando sobre la encimera de la cocina, vibrando suavemente. El corazón de Terry dio un vuelco. Ashley nunca dejaba su teléfono por ahí, especialmente no cuando estaba fuera. Caminó hacia él, su mano vacilando sobre el teléfono mientras volvía a vibrar. Otra llamada entrante, de alguien llamado Tiffany. Su estómago se revolvió. Ashley había mencionado a Tiffany antes, pero ¿por qué estaría llamando ahora, cuando Ashley no estaba para responder? El teléfono dejó de vibrar, la pantalla se oscureció. Terry se quedó allí, mirándolo, el silencio de la casa pesando sobre él. Luego, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con una notificación de mensaje. Terry dudó, pero la vibración continuó, cada sacudida resonando en su pecho. Tomó el teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras lo desbloqueaba. Lo primero que notó fue que el último mensaje no era de Tiffany. Era de alguien llamado Loser. Y las palabras en la pantalla hicieron que la sangre en sus venas se enfriara. No puedo esperar para verte de nuevo. A la misma hora hoy. Terry miró el mensaje, su mente acelerándose. Loser. No conocía a ningún loser, aparte de su vecino. Su corazón latía con fuerza en su pecho, las piezas comenzaban a encajar. Sus manos se tensaron alrededor del teléfono mientras volvía a leer el mensaje. Verte de nuevo. Las palabras resonaban en su mente, una confirmación de lo que había temido, pero nunca había querido creer. Sus pensamientos eran un torbellino, la confusión y la rabia mezclándose, alimentándose una de la otra. Quería llamarla, exigirle respuestas, pero algo lo detuvo.
En su lugar, se encontró girando hacia la puerta trasera, una extraña sensación tirando de él hacia afuera. Luego lo escuchó. Un sonido débil proveniente de algún lugar del exterior. Era el inconfundible sonido de agua salpicando, pero eso no tenía sentido. Sus vecinos, los Olds, estaban fuera de la ciudad por el fin de semana. ¿Quién podría estar en su piscina? Terry frunció el ceño, saliendo a investigar. A medida que rodeaba la casa, el ruido se hizo más fuerte, pero no solo eran salpicaduras. Había otros sonidos mezclados, risas suaves, voces ahogadas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras se acercaba a la cerca que separaba su jardín del de los vecinos. Su pulso se aceleraba, una sensación de malestar creciendo en su estómago. La piscina. Pero los vecinos no estaban. Los pensamientos de Terry giraban en espiral mientras alcanzaba la cerca. Se detuvo por un momento, su mente corriendo con posibilidades, ninguna de ellas buena. Luego, con una respiración profunda, miró por encima de la cerca. El mundo se detuvo. ¿Qué diablos?, murmuró para sí mismo mientras miraba por encima de la cerca. Allí, en la piscina de los vecinos, estaba Ashley. Su espalda estaba apoyada contra el borde de la piscina, sus brazos descansaban perezosamente sobre los hombros de un hombre. El corazón de Terry casi se detuvo cuando reconoció quién era. Loser, el vecino que vivía al final de la calle, el hombre que siempre había sido un poco demasiado amigable, estaba con ella. Ambos estaban completamente desnudos, sus cuerpos brillando bajo la luz del sol mientras se movían juntos en el agua. Terry sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su respiración se detuvo y, por un momento, no podía moverse ni pensar. Quería apartar la vista, retroceder y fingir que no había visto nada, pero sus ojos estaban fijos en la escena frente a él. Todo su mundo acababa de desmoronarse en un instante, la realidad de lo que estaba viendo hundiéndose en su interior como un peso de plomo. Los ojos de Ashley se encontraron con los suyos, y por un momento, todo se congeló. Su expresión cambió de relajada a puro horror, su rostro palideciendo mientras se daba cuenta de que los habían atrapado. Se apartó rápidamente de Loser, sus manos temblando mientras intentaba cubrirse, pero Loser, ese maldito bastardo, ni siquiera se inmutó. En lugar de eso, giró la cabeza lentamente hacia Terry, una sonrisa arrogante extendiéndose por su rostro. Era el tipo de sonrisa que decía que no le importaba, que no tenía remordimientos, y que estaba disfrutando de la situación. «Hola, Terry», dijo Loser, su voz cargada de arrogancia. «Encontré una manera de soportar el calor usando a tu esposa. ¿Te quieres unir?» Las palabras eran como un puñal que se retorcía en el corazón de Terry. La audacia del hombre, que estaba allí tan casualmente como si no acabara de destruir la vida de Terry, lo dejó paralizado por el shock. Apenas podía procesar la situación, la traición tan flagrante, tan descarada, que parecía algo salido de una pesadilla. Terry se quedó congelado, su mente tratando de ponerse al día con lo que estaba sucediendo. Sintió una ola de náusea apoderarse de él, sus piernas amenazando con ceder. Su pecho se apretó, una mezcla de rabia, dolor e incredulidad girando dentro de él. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo pudo Ashley hacerle esto? Sus ojos volvieron a posarse en Ashley, quien ahora intentaba desesperadamente alejarse de Loser, su expresión suplicante. «Terry, no es lo que parece», balbuceó, su voz temblando. «Por favor, déjame explicarte». La mente de Terry era un borrón. Se sentía desconectado, como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Pero cuando las palabras de Ashley lo alcanzaron, algo dentro de él se rompió. La rabia que había estado creciendo bajo la superficie finalmente estalló. «No es lo que parece», repitió Terry, su voz fría y plana. «¿No es lo que parece?» No podía creer que ella estuviera siquiera intentando justificarse, como si pudiera haber una explicación que hiciera esto aceptable. Dio un paso más cerca de la cerca, sus manos apretando el borde con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Loser no retrocedió, de hecho, su sonrisa se amplió, disfrutando del caos que había causado. «Vamos, Terry, somos adultos. No hagamos de esto un gran problema», dijo Loser con condescendencia, su tono lleno de burla. Eso fue la gota que colmó el vaso.
La furia de Terry se disparó, su visión se tiñó de rojo cuando se dirigió a la puerta que conectaba sus patios. No sabía lo que iba a hacer, pero sabía que no podía simplemente quedarse allí y aceptarlo. Tenía que actuar. La voz de Ashley temblaba mientras lo llamaba de nuevo. Terry, por favor, escúchame, gritó, ahora fuera de la piscina, envuelta en una toalla, su cabello mojado pegado a su rostro. Pero Terry no quería escuchar. No podía soportar sus mentiras, sus excusas. Al llegar a la puerta, la abrió de golpe con tanta fuerza que hizo que la cerca retumbara. La sonrisa de Loser finalmente vaciló cuando se dio cuenta de que Terry no estaba de humor para bromas. Retrocedió ligeramente, levantando las manos en un gesto de rendición fingido. Oye, cálmate, hombre, dijo Loser, su tono cambiando un poco, aunque aún persistía la arrogancia en su voz. No hay necesidad de ponerse violento. Terry lo ignoró, su enfoque completamente en Ashley. ¿Cuánto tiempo?, exigió, su voz apenas un susurro, pero la intensidad en ella hizo que Ashley retrocediera. Ella titubeó, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Terry, yo. Te pregunté cuánto tiempo, rugió Terry, cada palabra cortando el aire como un cuchillo. Los labios de Ashley temblaron mientras luchaba por encontrar las palabras. Unos meses, admitió finalmente, su voz apenas audible. Terry sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Unos meses. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Cada momento de los últimos meses se reprodujo en su mente, cada noche tarde, cada mentira, cada vez que ella lo había mirado a los ojos y pretendido que todo estaba bien. Te lo di todo, dijo Terry, su voz quebrándose mientras hablaba. Trabajé tan duro por nosotros, por nuestro futuro, y así es como me pagas. Las lágrimas de Ashley fluían ahora libremente, su culpa y arrepentimiento visibles en su rostro. Lo siento tanto, Terry, susurró. Nunca quise lastimarte. Solo que, espetó Terry, su paciencia completamente agotada. ¿Solo decidiste tirar todo por la borda por él? ¿Solo decidiste tirar todo por la borda por él?, escupió Terry, mirando a Loser con una mezcla de desprecio y furia. Loser, que hasta ese momento había mantenido su arrogancia, por fin apartó la mirada, aparentemente dándose cuenta de la gravedad de la situación. Pero Terry no había terminado. Me das asco, dijo con desprecio, sus palabras impregnadas de un odio que nunca antes había sentido. Sus manos se apretaron en puños, y todo su cuerpo temblaba de rabia. Quería golpear algo, cualquier cosa, para liberar la ira que lo consumía. Terry, por favor, olvidemos esto, comenzó Ashley, su voz temblorosa, llena de desesperación. Lo siento tanto. Pero Terry no quería oír sus disculpas. No podía soportar más mentiras ni excusas. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de amor y calidez hacia ella, ahora solo mostraban una furia gélida que Ashley nunca había visto antes. Dio un paso hacia ella, y por instinto, ella retrocedió, comprendiendo que cualquier intento de apaciguarlo sería inútil, quizás incluso peligroso. Loser, aún en la piscina, intentó mantener la calma, aunque la tensión en su rostro era evidente. Siempre había sido del tipo que creía poder hablar para salir de cualquier situación, pero en ese momento, incluso él empezaba a dudar de su capacidad para manejar la situación. Vamos, hombre, dijo, intentando mantener su tono relajado, aunque su voz temblaba levemente. No hagamos de esto algo más grande de lo que es. Solo nos estábamos divirtiendo. Diversión, susurró Terry, su voz peligrosamente baja. ¿Te parece divertido destruir una familia? Antes de que Loser pudiera responder, Terry avanzó hacia la puerta que conectaba ambos jardines, su cuerpo movido por la furia. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la corta distancia que lo separaba de Loser, y sin pensarlo, lo agarró por la garganta con una fuerza casi inhumana. El sonido del agua salpicando resonó por el patio cuando Terry empujó a Loser bajo el agua. Los ojos de Loser se agrandaron por el terror, sus brazos comenzaron a agitarse frenéticamente mientras luchaba por liberarse. Toda su confianza y arrogancia desaparecieron en un instante, reemplazadas por puro pánico. Intentaba patear, rasguñar, pero la fuerza de Terry, alimentada por la rabia, lo mantenía firmemente sujeto bajo el agua.
Ashley soltó un grito agudo, un sonido desesperado y angustiado que reverberó por todo el jardín. Se apresuró a salir de la piscina, el agua goteando de su cuerpo mientras corría hacia la escena, pero su mente estaba paralizada por el miedo. Todo lo que podía hacer era mirar con horror mientras el hombre que amaba intentaba ahogar a su amante. Terry, completamente consumido por la ira, no escuchaba nada. No escuchaba los gritos de Ashley, ni las súplicas ahogadas de Loser. Todo lo que podía sentir era la necesidad de hacerle pagar, de vengarse por el dolor que le había causado. La presión en su pecho crecía, su visión se volvía más roja con cada segundo que mantenía a Loser bajo el agua. Finalmente, cuando los movimientos de Loser comenzaron a debilitarse, cuando las burbujas que subían a la superficie del agua comenzaron a disminuir, Terry aflojó su agarre. Loser emergió de repente, jadeando y tosiendo violentamente, su cuerpo sacudido por espasmos mientras intentaba respirar. Pero Terry no había terminado. En un rápido movimiento, agarró a Loser por el cabello y lo sacó de la piscina, arrastrándolo por el césped empapado hasta la puerta del cobertizo. Loser gimió de dolor, su cuerpo tembloroso, incapaz de resistirse. Terry, por favor, gritó Ashley, su voz quebrada por el miedo y el arrepentimiento. Detente, te lo ruego. Estoy tan arrepentida. No quería que esto sucediera. Pero Terry no escuchaba. Ignoraba las lágrimas de Ashley, su voz desesperada. El hombre que ella conocía había desaparecido, reemplazado por alguien oscuro, impulsado únicamente por una necesidad de venganza. Todo lo que habían construido juntos, todos los recuerdos, el amor que habían compartido, ahora eran solo escombros, destrozados por la traición. Terry abrió de un golpe la puerta del cobertizo y empujó a Loser dentro, tirándolo al suelo de tierra y herramientas oxidadas. El cobertizo estaba lleno de herramientas de jardín, equipo viejo y otras chucherías, pero los ojos de Terry se posaron en la mesa de herramientas, donde colgaban en hileras ordenadas varias herramientas afiladas y brillantes. Loser gimió de nuevo, intentando arrastrarse lejos, pero Terry lo alcanzó en un instante. Tomó una cuerda que colgaba de una estantería y, con una rapidez y precisión que solo la rabia podía alimentar, ató las manos de Loser detrás de su espalda. Loser se retorció, intentando liberarse. Por favor, Terry, no tienes que hacer esto, rogó, su voz ronca por el esfuerzo de hablar después de haber estado tan cerca de ahogarse. Podemos hablar de esto. Terry apretó el nudo con fuerza, ignorando las súplicas de Loser. Cállate, siseó, su voz baja y llena de veneno. No tienes derecho a hablar. No después de esto. Se levantó, observando la escena ante él, Loser atado y tembloroso, el cobertizo lleno de herramientas, y una oscuridad profunda que lo consumía desde dentro. Su mano se deslizó sobre un martillo oxidado, luego se movió hacia unas tijeras de podar, pero cuando sus dedos rozaron una llave inglesa pesada, se detuvo. Una sonrisa oscura se extendió por su rostro. Esto servirá, pensó. Se giró hacia Loser, cuyos ojos se llenaron de terror. ¿Te gusta jugar? No, dijo Terry, su tono inquietantemente calmado. Vamos a ver si te gusta este juego. Terry se giró hacia Loser, cuyos ojos se llenaron de terror. ¿Te gusta jugar? No, dijo Terry, su tono inquietantemente calmado. Vamos a ver si te gusta este juego. Ashley apareció en la puerta del cobertizo, su rostro pálido mientras observaba a Terry levantar la llave inglesa. Terry, por favor, no lo hagas, suplicó ella, su voz apenas más que un susurro. Terry le dirigió una mirada tan llena de ira que hizo que Ashley retrocediera. Sal de aquí, gruñó, señalando la casa. No quiero verte más. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ashley mientras retrocedía, su cuerpo temblando por los sollozos. Sabía que lo había perdido completamente, irrevocablemente, y que lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Pero no podía obligarse a irse, se quedó allí, justo fuera del cobertizo, con el corazón latiendo con fuerza, esperando a ver qué pasaría después. Dentro, Terry volvió a centrar su atención en Loser, que lo miraba con los ojos muy abiertos por el miedo. Por favor, Terry, no, comenzó a decir Loser, pero Terry lo interrumpió con una rápida patada en las costillas. Deberías haberlo pensado antes de tocarla, gruñó Terry, levantando la llave inglesa sobre su cabeza. El primer golpe cayó con un sonido seco y nauseabundo,
seguido de un grito agudo de dolor de Loser. Terry no se detuvo. Golpeó de nuevo, cada golpe impulsado por la traición, la rabia y la necesidad de venganza que ardía dentro de él. Los gritos de Loser resonaron en todo el cobertizo, pero Terry no los escuchaba. Estaba perdido en su propio mundo, donde nada más existía que el sonido del metal chocando contra la carne y la satisfacción de ver sufrir al hombre que lo había traicionado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Terry se detuvo. Su pecho subía y bajaba con fuerza por el esfuerzo, y miró hacia abajo, donde Loser yacía apenas consciente, con la cara hinchada y la sangre formando charcos a su alrededor en el suelo de tierra. Las manos de Terry estaban cubiertas de sangre, al igual que la llave inglesa, pero no sentía nada, ni remordimiento, ni arrepentimiento. Solo un vacío hueco que lo invadía. Tiró la llave inglesa a un lado, el sonido del metal golpeando el suelo resonando en el silencio. Afuera, Ashley se había desmayado en el suelo al ver la brutalidad de lo que acababa de suceder. Terry la miró una vez más antes de salir del cobertizo, dejando atrás a Loser, que apenas se aferraba a la vida. Terry la miró una vez más antes de salir del cobertizo, dejando atrás a Loser, que apenas se aferraba a la vida. Horas después, la escena era un marcado contraste con el caos que había estallado antes. La policía llegó respondiendo a la llamada frenética de una mujer aterrorizada. El tranquilo vecindario suburbano se había convertido en una colmena de actividad, con luces intermitentes iluminando la noche. Los oficiales se movieron rápidamente, pero con cautela, sus expresiones graves mientras evaluaban la situación. Encontraron a Loser primero, atado y magullado, apenas consciente, atado a una silla en el cobertizo. Su rostro estaba hinchado, con sangre seca alrededor de su nariz y boca. Estaba vivo, pero apenas. Los paramédicos que llegaron poco después comenzaron su trabajo estabilizándolo lo mejor que podían antes de prepararlo para el traslado al hospital. Ashley estaba en el suelo fuera del cobertizo, aún desnuda, su cuerpo temblando incontrolablemente a pesar de la manta que un amable oficial había colocado sobre sus hombros. Era un desastre de lágrimas y palabras incoherentes, sollozando incontrolablemente. Sus manos se aferraban a la manta como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. «Señora, ¿puede decirnos qué pasó?», preguntó suavemente un oficial, arrodillándose junto a ella. Ashley negó con la cabeza, su voz un susurro roto. «Es mi culpa. Todo es mi culpa». No podía decir más. Su mente era un torbellino de culpa y terror. Terry, sin embargo, era otra historia. Lo encontraron sentado en su jardín, con la ropa empapada de la piscina y manchada de sangre. Sus nudillos estaban en carne viva, una señal clara de la violencia que había desatado, pero su rostro estaba inexpresivo, sus ojos mirando a lo lejos, como si estuviera en otro lugar. «Señor, ¿qué sucedió aquí?», preguntó cautelosamente uno de los oficiales, echando un vistazo entre el hombre roto en el cobertizo y la mirada vacía en los ojos de Terry. Terry no respondió de inmediato. Se sentía adormecido, como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viendo todo desde la distancia. El peso de lo que había hecho comenzaba a sentarse sobre él, una sensación fría y pesada que lo aplastaba el pecho. Finalmente, habló, su voz hueca y carente de emoción. «Encontré a mi esposa engañándome», dijo, las palabras sintiéndose extrañas en su lengua, como si pertenecieran a otra persona. «Llegué a casa temprano y los encontré así». El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de acercarse a Terry con cautela. «Vamos a tener que llevarlo para interrogarlo, señor», dijo suavemente, su tono tranquilo y medido. «¿Está herido? ¿Necesita atención médica?». Terry negó con la cabeza, apenas registrando las palabras. «No, estoy bien», murmuró, su mirada fija en algún punto más allá del hombro del oficial. «Solo llévenselos. No quiero verles más la cara». Mientras los oficiales se movían para escoltar a Terry al coche patrulla, él echó una última mirada a la casa que había compartido con Ashley, a la vida que habían construido juntos, el jardín donde habían pasado tantas tardes pacíficas, la sala de estar donde habían compartido incontables noches viendo películas, el dormitorio que una vez fue un santuario de amor y confianza. Todo eso ahora había terminado, destruido en un instante por la traición y la furia incontrolable que había seguido. El trayecto a la estación de policía fue un borrón. Terry se sentó en la parte trasera del coche patrulla,
mirando por la ventana mientras las calles pasaban en una neblina de luces de la calle y sombras. Su mente estaba entumecida, sus pensamientos desordenados, incapaces de centrarse en nada durante más de un momento. Todo lo que podía ver era la imagen de Ashley y Lucer en la piscina, sus cuerpos entrelazados en la traición más íntima. Y luego, la sangre. Tanta sangre, manchando sus manos, su ropa, su alma. En la estación, llevaron a Terry a una sala de interrogatorios, un espacio oscuro y estéril con una mesa de metal y 2 sillas. Los oficiales lo dejaron solo durante lo que parecieron horas. El silencio lo envolvía, amplificando los pensamientos que estaba tratando tan desesperadamente de suprimir. Cuando finalmente regresaron, lo hicieron con un detective, un hombre de mediana edad con una expresión cansada en el rostro y una mirada abatida en los ojos. Terry, soy el detective Harris, dijo el hombre mientras tomaba asiento frente a él. Sé que este es un momento difícil, pero necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que ocurrió esta noche. Terry asintió lentamente, apenas oyendo las palabras. Sabía que esto iba a suceder, que tendría que contar los eventos que lo habían llevado hasta este momento. Pero ahora que estaba allí, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicar la furia que lo había consumido, la necesidad abrumadora de venganza que lo había llevado al borde? Dijiste que llegaste a casa temprano y encontraste a tu esposa con otro hombre, continuó el detective Harris, su voz constante pero no poco amable. ¿Puedes contarme qué pasó después de eso? Terry tragó saliva con fuerza, su garganta seca. Perdí el control, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Los vi juntos y simplemente, perdí el control. No planeé nada de esto. Ni siquiera sabía que era capaz de algo así. El detective asintió, su expresión pensativa. ¿Tenías la intención de matarlo, Terry?, preguntó, su tono cuidadoso. Terry negó con la cabeza con vehemencia. No, solo, quería que él sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería que él sufriera por lo que hizo, por lo que nos hizo. Su voz se quebró, el peso de sus acciones comenzaba a romper el entumecimiento. Pero no quería que esto fuera tan lejos. El detective Harris se reclinó en su silla, estudiando a Terry durante un largo momento. No estoy aquí para juzgarte, Terry, dijo en voz baja. Pero necesito entender lo que sucedió. Cada detalle importa. Terry respiró hondo, intentando calmarse. Cerró los ojos, obligándose a revivir los eventos de esa noche, el momento en que los encontró, la confrontación, la violencia que siguió. Relató todo en el mayor detalle posible, su voz monótona mientras describía la rabia, la lucha física y el desapego frío que lo había dominado mientras ejecutaba su venganza. Cuando terminó, la habitación quedó sumida en un pesado silencio. El detective Harris permaneció callado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, su voz tranquila pero firme. Terry, con base en lo que me has contado, vamos a tener que acusarte de intento de asesinato, asalto agravado, y posiblemente más, dependiendo de lo que suceda con Lucer. ¿Entiendes eso? Terry asintió débilmente. Lo entiendo, dijo, su voz apenas audible. Sentía un peso aplastante en el pecho, la plena realización de lo que había hecho comenzando a hundirse en él. Su vida, tal como la conocía, había terminado. No había vuelta atrás. Cuando el detective se levantó para irse, Terry lo llamó, su voz áspera. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó, refiriéndose a Ashley. Harry se detuvo en la puerta, mirando hacia él. Ella estará bien cuidada, dijo simplemente. Pero ahora necesitas centrarte en tu propia situación, Terry. Esto no va a ser fácil, pero este es el camino que has elegido. Terry asintió, bajando la mirada hacia la mesa frente a él. El camino que le esperaba era incierto, oscurecido por las sombras de lo que había hecho. Sabía que nada volvería a ser lo mismo. Cuando la puerta se cerró detrás del detective, Terry se recostó en su silla, cerrando los ojos. Estaba solo ahora, verdaderamente solo, y lo único que podía hacer era esperar lo que vendría después.